Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que cuando el presidente electo Abelardo de las Priella anuncia que su primer decreto será crear bloques de seguridad urbanos, a quienes conocemos la historia y nos hemos interesado por ella, no nos da tranquilidad, sino que se nos hiela la sangre. Y es porque nos venden esta idea como una estrategia novedosa para que los ciudadanos nos cuidemos entre todos y apoyemos a la fuerza pública. Lo que no nos dicen es que armar civiles u otorgar poderes excepcionales bajo la excusa de defender la patria y el orden es una película que ya vimos antes y es literalmente una historia de terror. Por eso hoy quiero que hagamos un breve recorrido histórico de manera cronológica para entender por qué esta propuesta es abrirle la puerta a nuestros peores demonios. Y es que Colombia carece de memoria histórica, por eso es fundamental que la gente tenga conciencia y tenga acceso a la información relevante y suficiente para formarse un criterio propio. Este libreto de la violencia, como les dije, no empezó ahora. Esta violencia oficializada comenzó a finales de los años 40 y durante los años 50 bajo los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, que por cierto sus herederos hoy están nombrados por Abelardo de nuevo en el poder. Y es que con el discurso de defender las instituciones de la amenaza liberal y el comunismo, el Estado patrocinó y armó a grupos de civiles conocidos como los chulavitas y los pájaros. Pregúntenle a sus abuelos o bisabuelos quiénes eran estos chulavitas y estos pájaros. Y es que estas no eran fuerzas del orden, eran escuadrones de la muerte que con la complicidad de la policía persiguieron, torturaron y masacraron a miles de campesinos liberales, desatando la época que hoy conocemos de manera muy simple como la violencia. Y saltemos unas décadas más, lleguemos a 1978, bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, que instauró el tristemente célebre Estatuto de Seguridad. Bajo la premisa de combatir la subversión, este decreto le entregó a las fuerzas militares facultades de policía judicial, es decir, facultades para juzgar a civiles. ¿Cuál fue el resultado? Pues caótico. La institucionalización de la tortura en lugares como las cuevas de Sacromonte, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias. Todo aquel que fuera sospechoso o que fuera contrario al gobierno podía caer en una de esas allanamientos. Y todo de nuevo bajo la fachada de la seguridad nacional. Luego, en los años 90, la historia se repitió con un nuevo traje, porque a nosotros nos encanta ponerle traje a estas cosas sin profundidad. Fueron las Convivir, creadas legalmente en 1994 durante el gobierno de César Gaviria, pero expandidas exponencialmente en la presidencia de Ernesto Samper y promovidas de manera ferviente por la gobernación de Antioquia de entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Y estas cooperativas no las vendieron como cooperativas de vigilancia privada. ¿Y en qué terminaron? Pues fueron la estructura legal perfecta que nutrió y fortaleció a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Y para no irnos más allá, tenemos que pensar de manera necesaria en la masacre del Aro en 1997, pues durante casi una semana los paramilitares torturaron y quemaron al pueblo entero. Y la parte más escalofriante, confirmada por jefes como Salvatore Mancuso ante la JEP, es que no actuaron solos. Es decir, está documentado plenamente que hubo coordinación directa con los altos mandos militares como el general Rito Alejandro del Río. El Estado acordonó la zona para dejar que los militares de manera sencilla hicieran el trabajo sucio. De hecho, Mancuso lo resumió en una frase brutal que yo nunca he podido olvidar y es: el paramilitarismo fue hijo legítimo del Estado.
Y si creen que esto solo pasaba por allá en el campo, tenemos que recordar, y es necesario, la Comuna 13 de Medellín en el 2002, ya durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y la famosísima Operación Orión. Está también documentado judicialmente que el Ejército Nacional operó en conjunto con el bloque Cacique Nutibara, liderado por el famosísimo alias Don Berna. El Estado y los paramilitares patrullando juntos, dejando una estela de ejecuciones y cientos de desaparecidos en la escombrera. Y aquí es ya aterrizando en la filosofía política donde se nos explica el verdadero nivel de esta tragedia. El sociólogo y filósofo Max Weber, que yo he nombrado en otros videos ya suficientemente, estableció que el Estado moderno se define por una característica que es además innegociable: el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué significa esto? Significa, de manera sencilla, que los ciudadanos renunciamos a la venganza y le entregamos las armas al Estado con una única condición innegociable: que use esa fuerza sometido a la Constitución y los derechos humanos. Por eso debemos hacer una distinción ética fundamental, porque muchas veces cuando se denuncian estas masacres en las que el Estado participa o que el Estado lidera, como los mal llamados falsos positivos, alguien salta a decir: ¿y por qué son hipócritas? ¿Y por qué no hablan de las masacres de la guerrilla como si no fueran lo mismo? Y pues no, mis queridos, la respuesta es de la ética y el derecho es contundente: no, no es lo mismo. Y no porque no seamos críticos de las víctimas del conflicto, de la guerrilla o otros grupos al margen de la ley, sino porque de la guerrilla o los carteles, que son criminales, es obvio que su naturaleza es delinquir y de ellos no se espera legalidad. Pero el Estado no puede ser medido con esa misma lupa, porque el Estado es el garante de la vida. Es decir, cuando el Estado usa nuestros impuestos y los uniformes que les entregamos para aliarse asesinos o para masacrar a su propio pueblo, a quien se les oponen o los denuncias o les incomodan, comete la traición máxima. Es decir, un Estado que utiliza su monopolio de la violencia legítima para cometer crímenes atroces se degrada al nivel de una mafia, pero con inmunidad oficial. Entonces, cuando el nuevo gobierno propone bloques de seguridad urbano, está renunciando a ese monopolio del que Weber nos habla. Es decir, está privatizando la violencia. Y como ya hemos visto suficientemente, la historia, desde los pájaros hasta los convivir, nos demuestra que cuando la violencia se privatiza, ya no obedece a las leyes, sino al que tiene más odio y más armas. Y puede ser usada en contra del pueblo, de una oposición sana, de aquel que denuncia irregularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental que la gente investigue sobre estos datos que les pongo en este momento en este video. Guarden este video, compártanlo, porque un pueblo sin memoria está condenado a ser masacrado de nuevo. Síganme a este canal si les gusta mi contenido. También pueden encontrarme en Instagram y en YouTube como Filosofía y Literatura para Incautos. Un saludo.